Yo viví el Salmo 91. No lo leí por casualidad. No me lo contaron. No fue una simple cita que resonó en un templo ni una frase bonita estampada en una pared. Fue mi refugio cuando las paredes de mi vida se caían, cuando la noche era larga y los vientos traían presagios oscuros. Habitar al abrigo del Altísimo no fue una opción, fue mi única salida. Y ahí, en ese secreto lugar, descubrí que no hay sombra más poderosa que la sombra del Todopoderoso. Fue en una madrugada silenciosa, cuando el mundo parecía haberme abandonado, que esas palabras me alcanzaron. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No fueron versos leídos, fueron susurros divinos grabados en lo profundo de mi espíritu. Cada letra se convirtió en escudo, cada palabra en fortaleza. Allí, solo, pero no abandonado, levanté la mirada al cielo y supe que Él estaba conmigo. Dije en voz alta, como un niño que clama por su padre: Tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, mi Dios en quien confiaré. No lo dije por repetirlo, lo dije porque no me quedaba nada más. Y fue entonces cuando el cielo se inclinó hacia mí. Fue entonces cuando sentí, como un abrigo invisible, la protección de aquel que no duerme, que no descansa, que guarda a los suyos con celo eterno. Y Él me libró del lazo del cazador, de esas trampas silenciosas que no se ven con los ojos humanos, pero que destruyen el alma. Me libró de la peste destructora, de enfermedades que me rodeaban en la sombra, de miedos disfrazados de diagnósticos y sentencias. Su liberación no fue un acto repentino, fue un proceso divino, una redención que me envolvió día tras día, hasta que la angustia se disipó. Lo vi, lo sentí, lo viví. Con sus plumas me cubrió, y debajo de sus alas hallé reposo. No hay metáfora en eso. Era real, como si un manto cálido descendiera desde lo alto, abrazando cada parte de mí que temblaba. Como si la fragilidad de mi carne fuese envuelta en la fuerza de su fidelidad, porque su verdad, su palabra, su promesa, fue y sigue siendo mi escudo y mi adarga. No temí el terror nocturno, aunque las noches eran largas y oscuras, aunque los pensamientos gritaban sin cesar. No temí porque Él estaba allí. Cuando la flecha volaba de día, cuando la ansiedad se disfrazaba de responsabilidades, de facturas, de noticias, de malas miradas, su paz era mi frontera, su promesa era mi escudo. Aunque todo parecía derrumbarse, había una quietud inexplicable que habitaba dentro de mí. 1000 caían a mi lado y 10.000 a mi diestra. Caían sueños, proyectos, amistades, oportunidades, salud, pero a mí no llegaba el mal. Lo veía, lo contemplaba, pero no me tocaba. Y no porque yo fuera fuerte, no porque supiera cómo esquivar el golpe, sino porque su promesa me rodeaba como una muralla de fuego, como si ángeles invisibles bloquearan cada entrada al sufrimiento final. Con mis propios ojos contemplé la recompensa de los impíos. Vi como aquellos que se burlaban de la fe, aquellos que confiaban en sus riquezas, caían ante la mínima sacudida del destino. Pero yo, pequeño, débil, humilde ante su presencia, fui levantado como un roble junto a corrientes de agua, porque puse al Altísimo por mi habitación, porque hice de Él mi hogar, porque no habité en el miedo, sino en su presencia. No me sobrevino mal alguno, ni una plaga tocó mi morada. La enfermedad golpeó puertas cercanas, pero no traspasó la mía. Las malas noticias rozaban mis ventanas, pero no entraban. Las lágrimas llegaron, sí, pero no me quebraron, porque Él, mi Dios, había dado órdenes a sus ángeles para que me guardaran en todos mis caminos. Y esos caminos eran escarpados, sí, pero nunca solitarios. Sus ángeles me sostenían en sus manos, para que mi pie no tropezara en piedra.
Lo sentí en cada paso incierto, en cada día en que no sabía qué hacer, en cada decisión difícil. Nunca estuve solo. Nunca caminé sin escolta celestial. Y cuando el enemigo rugía como león, cuando la serpiente susurraba mentiras al oído, fui investido con una fuerza que no era mía. Apreté los dientes, pero con la fe en alto, y avancé. Y entonces pisé al león y al áspid, no con mi fuerza, no con mi coraje, sino con la autoridad de aquel que me envió. Lo que antes me aterraba, lo que me hacía temblar de noche, ahora yacía bajo mis pies, porque Él me dio dominio sobre lo que antes me dominaba. Cada paso era una victoria, cada día era un milagro, y lo invisible se volvió palpable. Dios estaba obrando, aunque mis ojos no lo vieran. Fue porque puse mi amor en Él, dice la Escritura, y yo sé que es cierto. Le amé no por lo que me daba, sino porque descubrí que solo Él era eterno. Le amé en la escasez, le amé cuando todo dolía, le amé incluso cuando no entendía nada. Y fue ese amor, sencillo pero sincero, lo que abrió las puertas del refugio eterno. Por eso, Él me libró, no una vez, sino muchas, a cada momento. Me puso en alto, me sacó de lugares de muerte y me llevó a alturas que mis méritos jamás habrían alcanzado. Me escondió de enemigos que yo ni siquiera sabía que tenía. Me colocó sobre roca firme. Me dio identidad, propósito, visión. Me transformó de sobreviviente en testigo. Me dio nombre nuevo, me llamó suyo. Y desde esa altura pude ver la vida con otros ojos, con esperanza renovada, con un gozo que no depende de circunstancias. Lo invoqué y me respondió. No fue con lo que escuché, fue su voz, a veces en el silencio, otras veces en la escritura, otras en un susurro al corazón. Él me respondió cuando creía que no merecía respuesta. No me ignoró, no me despreció, no se escondió. Se mostró como el padre que corre al encuentro del hijo quebrado. Y en esa respuesta entendí que jamás estuve desamparado, ni siquiera cuando lo creía así. Conmigo estuvo en la angustia. No la evitó, no la borró, pero la compartió conmigo. Su presencia fue más real que el dolor. En mis noches más oscuras, no estaba solo. Él estaba sentado a mi lado, llorando conmigo, fortaleciéndome, recordándome que todo pasaría. Porque la angustia no es ausencia de Dios, es el lugar donde más cerca se siente su mano. En el quebranto, su abrazo fue mi medicina. Me libró una y otra vez, de accidentes, de decisiones precipitadas, de personas tóxicas, de peligros ocultos. Me libró cuando yo ni siquiera sabía que lo necesitaba. Su mano invisible apartaba el mal como un escudo protector. Y cuando el daño ya había llegado, su gracia restauraba lo que el enemigo había roto. Su redención no fue solo física, fue total. Me restauró por dentro, me hizo nuevo, me limpió el alma de todo veneno. Me glorificó, no con aplausos humanos, no con títulos ni riquezas. Me glorificó con paz, con honra en lo secreto, con una identidad firme que no necesita aprobación externa. Me vistió de dignidad, me hizo caminar con la frente en alto. Me dio un testimonio que brilla incluso en medio del dolor. Y esa gloria no se ve, pero se siente. Es la gloria de saber que soy suyo y que mi vida está en sus manos. Me sació de larga vida, pero no hablo solo de años. Hablo de propósito, porque la vida no se mide en tiempo, sino en significado. Cada día vivido en él vale por 10,000 sin él. Y así me ha saciado, con propósito, con amor, con sentido. Me ha dado días buenos incluso en tiempos malos. Me ha mostrado que la plenitud no depende del calendario, sino del corazón rendido a su voluntad, y me mostró su salvación.
no solo en el cielo, sino aquí en la tierra. Vi cómo me rescataba del hoyo. Vi cómo transformaba mi lamento en baile, cómo convertía mis errores en testimonios. Su salvación es real, tangible, poderosa. No es solo doctrina, es experiencia. Y yo soy testigo. Yo lo viví, yo lo vi. El Dios del Salmo 91 no es un mito. Es el Dios vivo que camina con los que le creen. Por eso hoy hablo, porque callar sería traición, porque lo que viví no puede quedar enterrado en un recuerdo. Cada palabra de este salmo ha sido carne en mi carne, vida en mi vida, escudo en mi guerra. Y si tú estás escuchando esto, no es casualidad, es una cita divina, porque si Él lo hizo conmigo, también lo hará contigo. Solo entra al abrigo del Altísimo, y hallarás descanso. Me preguntaron muchas veces cómo es que no me quebré, cómo pude seguir de pie cuando todo apuntaba a mi caída. Y yo respondí con una sola palabra: abrigo. El abrigo del Altísimo no es simbólico, es real. Te cubre, te envuelve, te guarda. Hay días en que no sabes cómo resististe, hasta que recuerdas que estuviste bajo su sombra. Y bajo su sombra, las tempestades pierden su poder y los gigantes se vuelven polvo. Aprendí que no se trata de recitar el salmo como un conjuro. No es un amuleto, es un pacto. Es la promesa viva de un Dios que cuida a quienes habitan con Él. No se trata de memorizarlo, sino de habitarlo. Yo lo viví. Caminé cada verso con los pies del alma. Fui transformado por cada palabra. Es un refugio para los que no tienen a dónde correr, una torre para los cansados, un hogar para los que buscan paz. Y me di cuenta de que el secreto está en la permanencia, no en la visita ocasional, no en correr a Dios solo en el caos, sino en hacer del Altísimo tu habitación diaria, tu espacio constante, tu prioridad. Vivir con Él, respirar con Él, hablarle a cada instante. Porque quien permanece en su presencia encuentra una cobertura que ni las armas ni los argumentos humanos pueden ofrecer. Muchas veces quise rendirme. El peso era mucho, pero cuando doblaba rodillas y me adentraba en la intimidad con el Altísimo, algo dentro de mí se levantaba. No era motivación, era poder. No era emoción, era espíritu. Allí, donde nadie ve, donde solo Él escucha, recibía fuerzas nuevas. Y comprendí que el secreto no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo acompañado por el Dios que nunca falla. A veces no veía ángeles, pero sabía que estaban, porque las puertas se abrían sin explicación, porque lo que debía terminar mal, terminaba en victoria, porque en vez de caer, me sostenía. Yo lo sabía. Había órdenes celestiales a mi favor, ángeles asignados, custodios invisibles. En cada paso incierto, en cada noche larga, ellos estaban allí, por mandato del Dios eterno, cuidando cada uno de mis caminos. Recuerdo momentos de soledad profunda, donde ni una voz humana me alcanzaba, pero entonces sentía su presencia como una brisa suave, como una caricia al alma. En esos instantes entendí que el Salmo 91 no es solo promesa, es compañía. Es el testimonio de que jamás estamos solos, de que incluso en la oscuridad más densa hay una luz que guía. Y esa luz no se apaga, porque proviene de lo alto. Muchas veces me preguntaron por qué seguía confiando, por qué seguía creyendo. Y mi respuesta siempre fue esta: porque lo he vivido, porque cada palabra del Salmo 91 es una herida sanada, una lágrima recogida, un peligro evitado. No se trata de religión, se trata de experiencia, y una experiencia con el Dios vivo es más fuerte que 1000 argumentos, más firme que cualquier tormenta. Me he enfrentado al rechazo, a la crítica, a la incomprensión. Pero cuando recuerdas que estás escondido bajo sus alas,
Ya no te afecta lo que digan los hombres. Su fidelidad es tu escudo. Su amor es tu armadura. Su verdad es tu cimiento. Y entonces puedes caminar por este mundo sin miedo, con el rostro en alto, sabiendo que tu identidad está resguardada en lo eterno. Aprendí a confiar, incluso cuando no entendía, porque el que habita bajo la sombra del Omnipotente no necesita explicaciones, solo necesita obediencia. Hay días en que no comprendes el proceso, pero sabes que el resultado está en manos fieles, y esa certeza cambia todo. Te da paz en medio del fuego, te da estabilidad en medio del temblor, porque si Dios va contigo, nada puede destruirte. Hoy puedo hablar de paz, pero no porque nunca enfrenté la guerra. Hablo de paz porque la encontré en medio de ella, y esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, nació del Salmo 91, porque fue en ese lugar secreto, donde solo habita el que quiere intimidad con Dios, donde descubrí quién era Él y quién era yo para Él. Un hijo amado, guardado, protegido, por siempre y para siempre. Me libró una y otra vez, de accidentes, de decisiones precipitadas, de personas tóxicas, de peligros ocultos. Me libró cuando yo ni siquiera sabía que lo necesitaba. Su mano invisible apartaba el mal como un escudo protector. Y cuando el daño ya había llegado, su gracia restauraba lo que el enemigo había roto. Su redención no fue solo física, fue total. Me restauró por dentro, me hizo nuevo, me limpió el alma de todo veneno, me glorificó, no con aplausos humanos, no con títulos ni riquezas. Me glorificó con paz, con honra en lo secreto, con una identidad firme que no necesita aprobación externa. Me vistió de dignidad, me hizo caminar con la frente en alto, me dio un testimonio que brilla incluso en medio del dolor. Y esa gloria no se ve, pero se siente. Es la gloria de saber que soy suyo y que mi vida está en sus manos. Me sació de larga vida, pero no hablo solo de años. Hablo de propósito, porque la vida no se mide en tiempo, sino en significado. Cada día vivido en él vale por 10,000 sin él. Y así me ha saciado, con propósito, con amor, con sentido. Me ha dado días buenos incluso en tiempos malos. Me ha mostrado que la plenitud no depende del calendario, sino del corazón rendido a su voluntad. Y me mostró su salvación, no solo en el cielo, sino aquí en la tierra. Vi cómo me rescataba del hoyo. Vi cómo transformaba mi lamento en baile, cómo convertía mis errores en testimonios. Su salvación es real, tangible, poderosa. No es solo doctrina, es experiencia. Y yo soy testigo. Yo lo viví, yo lo vi. El Dios del Salmo 91 no es un mito. Es el Dios vivo que camina con los que le creen. Por eso hoy hablo. Porque callar sería traición, porque lo que viví no puede quedar encerrado en un recuerdo. Cada palabra de este salmo ha sido carne en mi carne, vida en mi vida, escudo en mi guerra. Y si tú estás escuchando esto, no es casualidad, es una cita divina, porque si Él lo hizo conmigo, también lo hará contigo. Solo entra al abrigo del Altísimo, y hallarás descanso. Me preguntaron muchas veces cómo es que no me quebré, cómo pude seguir de pie cuando todo apuntaba a mi caída. Y yo respondí con una sola palabra: abrigo. El abrigo del Altísimo no es simbólico, es real. Te cubre, te envuelve, te guarda. Hay días en que no sabes cómo resististe, hasta que recuerdas que estuviste bajo su sombra. Y bajo su sombra, las tempestades pierden su poder y los gigantes se vuelven polvo. Aprendí que no se trata de recitar el salmo como un conjuro. No es un amuleto, es un pacto. Es la promesa viva de un Dios que cuida a quienes habitan con Él. No se trata de memorizarlo, sino de habitarlo.
Yo lo viví. Caminé cada verso con los pies del alma. Fui transformado por cada palabra. Es un refugio para los que no tienen a dónde correr, una torre para los cansados, un hogar para los que buscan paz. Y me di cuenta de que el secreto está en la permanencia, no en la visita ocasional, no en correr a Dios solo en el caos, sino en hacer del Altísimo tu habitación diaria, tu espacio constante, tu prioridad. Vivir con Él, respirar con Él, hablarle a cada instante, porque quien permanece en su presencia encuentra una cobertura que ni las armas ni los argumentos humanos pueden ofrecer. Muchas veces quise rendirme. El peso era mucho, pero cuando doblaba rodillas y me adentraba en la intimidad con el Altísimo, algo dentro de mí se levantaba. No era motivación, era poder. No era emoción, era espíritu. Allí, donde nadie ve, donde solo él escucha, recibía fuerzas nuevas. Y comprendí que el secreto no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo acompañado por el Dios que nunca falla. A veces no veía ángeles, pero sabía que estaban, porque las puertas se abrían sin explicación, porque lo que debía terminar mal, terminaba en victoria, porque en vez de caer, me sostenía. Yo lo sabía, había órdenes celestiales a mi favor, ángeles asignados, custodios invisibles. En cada paso incierto, en cada noche larga, ellos estaban allí, por mandato del Dios eterno, cuidando cada uno de mis caminos. Recuerdo momentos de soledad profunda, donde ni una voz humana me alcanzaba, pero entonces sentía su presencia como una brisa suave, como una caricia al alma. En esos instantes entendí que el Salmo 91 no es solo promesa, es compañía. Es el testimonio de que jamás estamos solos, de que incluso en la oscuridad más densa hay una luz que guía, y esa luz no se apaga, porque proviene de lo alto. Muchas veces me preguntaron por qué seguía confiando, por qué seguía creyendo, y mi respuesta siempre fue esta: porque lo he vivido, porque cada palabra del Salmo 91 es una herida sanada, una lágrima recogida, un peligro evitado. No se trata de religión, se trata de experiencia, y una experiencia con el Dios vivo es más fuerte que 1000 argumentos, más firme que cualquier tormenta. Me he enfrentado al rechazo, a la crítica, a la incomprensión, pero cuando recuerdas que estás escondido bajo sus alas, ya no te afecta lo que digan los hombres. Su fidelidad es tu escudo, su amor es tu armadura, su verdad es tu cimiento. Y entonces puedes caminar por este mundo sin miedo, con el rostro en alto, sabiendo que tu identidad está resguardada en lo eterno. Aprendí a confiar, incluso cuando no entendía, porque el que habita bajo la sombra del Omnipotente no necesita explicaciones, solo necesita obediencia. Hay días en que no comprendes el proceso, pero sabes que el resultado está en manos fieles, y esa certeza cambia todo. Te da paz en medio del fuego, te da estabilidad en medio del temblor, porque si Dios va contigo, nada puede destruirte. Hoy puedo hablar de paz, pero no porque nunca enfrenté la guerra. Hablo de paz porque la encontré en medio de ella, y esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, nació del Salmo 91, porque fue en ese lugar secreto, donde solo habita el que quiere intimidad con Dios, donde descubrí quién era Él y quién era yo para Él. Un hijo amado, guardado, protegido, por siempre y para siempre. Una noche, cuando todo parecía perdido, recité el Salmo 91 con lágrimas, no como quien recita un verso, sino como quien clama por su vida. Y en ese clamor sentí paz, una paz que no venía de fuera, sino de dentro, porque el abrigo del Altísimo no es un lugar físico, es un estado del alma. Y esa noche entendí que mientras más me rendía a Él, más fuerte me volvía por dentro.
El Salmo 91 me enseñó a ver con otros ojos. Ya no veía los peligros como amenazas, sino como oportunidades para ver su poder. Ya no temía al mañana, porque sabía quién lo sostenía. Vivir bajo el abrigo de Dios no significa que no hay problemas. Significa que cada problema tiene un propósito. Y ese propósito siempre me acercaba más a su corazón. Vi cómo Dios me guardó de cosas que yo jamás habría anticipado. Situaciones que parecían normales, pero que traían veneno oculto. Personas que sonreían por fuera, pero traían intención de herir. Y aún así, fui protegido, porque Él da órdenes a sus ángeles, porque Él ve lo que yo no veo, porque Él cuida cada detalle de mi vida como quien cuida un tesoro. Y ese cuidado no depende de mi perfección, sino de su gracia, porque muchas veces fallé, me equivoqué, dudé, pero nunca me rechazó, nunca me dejó, porque el que habita en su presencia no es el que nunca cae, sino el que sabe a dónde correr cuando cae. Y yo corrí a Él, corrí a su sombra, y allí fui restaurado, levantado, fortalecido, amado sin medida. Por eso hoy proclamo este salmo no solo como un capítulo más de la Biblia, sino como el relato de mi vida, como el canto de victoria de un alma que fue rescatada. Porque el Salmo 91 es más que promesas escritas. Es el mapa que me llevó de la ruina a la restauración. Y si estás escuchando esto, te digo, también puede ser tu historia. Solo tienes que entrar, solo tienes que habitar. A veces me preguntaba cómo alguien podía dormir en paz en medio de una guerra interna. Y entonces recordaba, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Porque eso viví, en las madrugadas más turbias, donde los pensamientos golpeaban como relámpagos, sentía un descanso que no venía del cuerpo, sino del espíritu. Era el descanso de quien sabe que está guardado por un Dios que no duerme. No importa cuántos enemigos se levanten, ni cuán oscuros sean los planes del adversario. El Salmo lo dice con claridad. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Yo he visto eso. He caminado entre peligros sin ser tocado. He estado rodeado por problemas que no pudieron tocarme. No por mérito propio, sino porque estaba cubierto. Porque había una barrera espiritual que nadie podía cruzar. Viví pruebas que no tenían lógica. Momentos donde todo parecía conspirar en mi contra. Pero fue justo allí donde vi a Dios levantarme con más fuerza. Porque cuando el enemigo más se esforzó por destruirme, más glorioso fue el poder de Dios sobre mi vida. El Salmo 91 no es una promesa de ausencia y de lucha, es la garantía de que en medio de ella jamás estarás solo. Y entendí una gran verdad. No se trata de evitar el fuego, sino de saber que hay uno que camina contigo en medio de las llamas. Como aquellos 3 jóvenes en Babilonia, yo también estuve dentro del horno, pero no me consumió, porque alguien más estaba allí, y ese alguien era el mismo que inspiró estas palabras eternas. Yo lo libraré, le pondré en alto, por cuanto conocido mi nombre. Cuando reconoces el nombre de Dios, todo cambia. No es solo decirlo, es conocerlo, es intimar con Él, es saber que ese nombre tiene poder, y ese poder es personal. Yo no solo conocí el nombre de Dios, conocí su carácter, su corazón, su fidelidad, y ese conocimiento fue lo que me sostuvo. Porque cuando sabes quién es tu Padre, no hay amenaza que te derrumbe. He sentido el peso de la vida sobre mis hombros, pero también la ligereza del alma que descansa en Dios. La diferencia es sutil, pero transformadora. Cuando vives bajo su abrigo, el dolor no desaparece, pero se vuelve llevadero. La carga no se esfuma, pero se vuelve más ligera, porque no caminas solo, porque alguien más lleva tu parte, y ese alguien es el Omnipotente,
He visto la enfermedad tocar puertas cercanas. He sentido el frío de la incertidumbre. Pero el Salmo dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y aunque la amenaza rondó, jamás cruzó la puerta, porque esa palabra se volvió muro, se volvió espada, se volvió escudo. No había medicina, pero había promesa, y la promesa prevaleció, porque lo que Dios dice se cumple. Cada mañana, cuando abría los ojos, lo primero que hacía era agradecer, porque si estaba vivo, era por gracia. Si respiraba, era porque el abrigo seguía allí. Y comprendí que vivir bajo su sombra es un estilo de vida. Es caminar consciente de su presencia. Es saber que no hay minuto del día donde Dios no esté obrando a tu favor, incluso cuando no lo ves, incluso cuando no lo sientes. Y qué glorioso es saber que los ángeles no son una fantasía. Son enviados, son mensajeros, son protectores. Y a ti, que habitas al abrigo del Altísimo, se te asignan por nombre. ¡Qué misterio tan hermoso! Vivir rodeado por lo invisible. Saber que mientras duermes, otros velan por ti por orden directa del Rey de Reyes. No hay guardaespaldas como los del cielo. No hay defensa como la suya. A veces me arrodillaba sin palabras, solo con lágrimas, solo con el corazón roto. Pero incluso en ese silencio, Dios respondía, porque su pacto no depende de mi elocuencia, sino de su amor. Me invocará y yo le responderé, dice el Salmo. Y ¿cuántas veces lo comprobé? Nunca me dejó sin respuesta, nunca me ignoró. Él escuchó cada suspiro, cada clamor, cada gemido escondido. Cada vez que la vida me llevó al límite, Dios me llevó al refugio. El límite del hombre es el inicio del cielo. Y allí, en ese cruce donde las fuerzas humanas terminan, conocí lo eterno. Porque no hay refugio más seguro que el corazón de Dios. Él no solo me guardó del mal, me guardó de mí mismo, de mis pensamientos destructivos, de mis dudas, de mis temores más profundos. Dios me escondió en lugares donde el enemigo no podía entrar. Me aisló no por castigo, sino por protección. Me llevó a desiertos donde lo único que tenía era su presencia. Y fue suficiente, porque cuando lo tienes a Él, no necesitas más. El Salmo no miente cuando dice, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Él estuvo conmigo, me libró, y me vistió de honra cuando pensaba que todo había terminado. Recuerdo cuando perdí a personas que amaba, cuando mi corazón se partió en silencio. El dolor era real, pero más real era su consuelo. Me rodeó con una paz que no entendía, pero que me sostenía. Porque cuando habitas en el abrigo del Altísimo, incluso la muerte pierde poder, incluso el luto se convierte en semilla. Y esa semilla florece en esperanza, en una esperanza que no avergüenza. Hubo noches en que no dormí, pero descansé, porque el descanso del alma no depende del cuerpo, sino del espíritu. Y el espíritu encuentra reposo cuando sabe que está bajo las alas de su Creador. Esas alas me cubrieron, me abrazaron, me sanaron, como un niño herido en los brazos de su padre. Así viví muchas noches, susurrándole a Dios mis miedos y recibiendo a cambio su amor eterno. Ahora lo sé. Todo lo vivido fue parte del proceso para conocerlo más profundamente. Cada batalla me reveló un nombre nuevo de Dios. En la escasez fue mi proveedor. En la enfermedad fue mi sanador. En la soledad fue mi compañía. En el miedo fue mi valentía. El Salmo 91 no fue solo un pasaje leído, fue una ruta vivida, y cada paso me llevó más cerca de su rostro. No hablo de religión, hablo de relación. Hablo de un Dios que camina, que habla, que abraza, que salva. Hablo de un refugio que respira, que responde, que se manifiesta en lo cotidiano.
Porque mientras otros buscan protección en cosas temporales, yo la encontré en lo eterno, en lo invisible, en lo inquebrantable, en la promesa viva de un Dios que no olvida a quienes lo aman. Dios me prometió larga vida. No sé cuántos años más tendré, pero sé que cada día será pleno, porque la plenitud no viene de la cantidad, sino de la calidad del propósito. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esa promesa no se refiere solo al cuerpo, sino al alma, a una vida saciada, llena, completa. Y eso lo tengo, porque cuando conoces la salvación, ya lo tienes todo. Hoy camino con la frente en alto, no por orgullo, sino por gratitud, porque fui rescatado, restaurado, renacido. Soy testimonio viviente del poder del Salmo 91. Lo llevo escrito en mi historia, en mi memoria, en mi fe, y por eso lo comparto, porque sé que hay muchos que aún buscan un refugio, una salida, un descanso, y ese refugio sigue abierto, ese abrigo sigue esperando. Solo hay que entrar. Por eso te digo, no importa tu pasado, no importa lo que hayas perdido. Si decides habitar en él, todo puede cambiar. Lo digo con lágrimas en los ojos y con la convicción de quien ha vivido lo imposible. Dios cumple su palabra. El Salmo 91 no es un mito, es una llave que abre puertas celestiales sobre esta tierra, una llave que puede transformar tu destino por completo. Y si alguna vez olvidas todo lo que he dicho, recuerda esto: bajo sus alas hay paz, bajo sus alas hay vida, bajo sus alas hay salvación. Yo lo viví, yo lo experimenté, y lo proclamaré mientras respire, porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y no hay lugar más alto, más seguro, más glorioso que ese. Allí viví, y allí quiero morir, cubierto por su amor eterno.